Continuamos en el mundo ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Donald Trump anunció que aumentará del 10 al 15% ese arancel global del que informó luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos tumbara su política comercial. Previamente, el presidente francés elogió la decisión del Poder Judicial en la Unión Americana y el canciller alemán dijo que espera menos carga para su país. El ambiente tenso marcó la jornada de protestas organizada por la extrema derecha este sábado en la ciudad francesa de Lyon para condenar lo ocurrido con Quentin Daranc, joven ultranacionalista que fue golpeado hasta la muerte la semana pasada por activistas antifascistas y de izquierda. El presidente Emmanuel Macron pidió calma. Hay luto en el mundo de la música. El ícono salsero neoyorquino Willie Colón falleció a los 75 años por complicaciones de salud. Fue uno de los principales exponentes del género y su familia anunció el fallecimiento luego de que hace poco se informara de problemas respiratorios. Abrimos este informativo en Estados Unidos porque mediante un post en Truth Social, el presidente Donald Trump informó este sábado que aumenta del 10 al 15% su anunciado arancel global. Esto luego de que la Corte Suprema del país tumbará su política comercial. Líderes como Emmanuel Macron elogiaron el sistema judicial estadounidense y el canciller alemán Friedrich Merz indicó que espera menos carga arancelaria para su país. Ampliamos los detalles y reacciones en el informe de Albert Naya. Una sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que invalida la mayor parte de los aranceles impuestos por Trump y la respuesta del mandatario al fallo judicial. Por ahora, Trump subió la apuesta mediante un mensaje en redes sociales. Voy a aumentar con efecto inmediato el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado estafando a los Estados Unidos durante décadas, sin represalias hasta que yo llegue al nivel totalmente permitido y legalmente aprobado del 15%. La incertidumbre en los mercados sigue patente y los líderes de todo el mundo ya mostraron sus opiniones. Macron fue claro antes de este último anuncio de Trump, al recordar las bondades de la separación de poderes en Estados Unidos. No parece malo tener Cortes Supremas y por lo tanto un Estado de Derecho. Para quienes piensan que las Cortes Supremas crean problemas en la vida política, una Corte Suprema revisó la Constitución y dijo, esto no se ajusta a ella. Es bueno tener pesos y contrapesos en las democracias. Alemania, a través de su ministro de Finanzas, señaló que sigue habiendo aranceles específicos en sectores como el del automóvil o el acero, por lo que la incertidumbre sigue siendo grande. El mismo Merz llamó a la unidad europea en la prensa local. La política arancelaria es un asunto de la Unión Europea, no de Estados miembros individuales. Iré a Washington con una posición europea coordinada. En los mercados asiáticos, los expertos destacan que las relaciones quedarían intactas y no habría renegociaciones. No espero que ocurra gran cosa, ya que dudo que la mayoría de las economías asiáticas intenten utilizar el comercio como palanca en las negociaciones con Estados Unidos para muchas de ellas. Estados Unidos no solo es un importante destino de exportación, también es un socio en materia de seguridad, especialmente para países como Japón y Corea, un socio tecnológico y un ancla financiera. Por lo tanto, el instinto dominante sería la gestión de riesgos, en lugar de la confrontación o intentar renegociar los acuerdos. Reacciones a unos cambios que evolucionan por cada cambio de opinión de Donald Trump. Por ello, la incertidumbre es la palabra más repetida, mientras otros apuntan que los efectos de la separación de poderes constituyeron un imprevisto con el que el presidente estadounidense no contaba. La administración Trump se queda sin una de sus principales armas de política exterior, mientras los impactos a la economía estadounidense y global son todavía inciertos. Más en el informe. En esta cervecería de Carolina del Norte, la mayoría de los cereales se importan de Inglaterra o Alemania, lo que significa que los aranceles han tenido un fuerte impacto. Los propietarios de Blackbird Brewery dicen que están satisfechos con la decisión de la Corte Suprema, pero siguen mostrándose cautelosos. No creo que mis rosé alemanes vayan a bajar de repente $2 el año que viene. Creo que todo va a seguir más o menos igual y que todos vamos a tener que seguir asumiendo estos costos. Las tarifas impuestas por Donald Trump el pasado mes de abril provocaron un aumento en los precios e incluso dejaron a algunas empresas sin suministros. El propietario de este mercado italiano buscó por todas partes y gastó mucho dinero para sustituir los productos que ya no podían permitirse después de la imposición de tarifas.
Tengo la esperanza de que las cosas cambien para mejor, pero por ahora seguimos atascados con los productos por los que pagamos precios elevados. Así que va a pasar mucho tiempo antes de que una pequeña empresa como la nuestra vuelva a ver los beneficios de los aranceles. Sin embargo, algunas empresas como esta fábrica de aluminio tendrán retos limitados y de hecho vieron los aranceles como una ventaja sobre los competidores que importan materiales. Probablemente no cambiará mucho el día a día aquí porque la mayor parte de nuestros productos son de origen nacional. La mayor parte del mercado de extrusión ya ha absorbido los nuevos precios que se han derivado de la importación de materias primas de otros lugares. La decisión de la Corte Suprema no afecta los aranceles implicados a sectores específicos. Los metales importados a Estados Unidos desde países europeos, por ejemplo, seguirán sujetos a un arancel del 50%. En otras noticias, el Parque Natural Tayrona, uno de los destinos turísticos más conocidos de Colombia y territorio sagrado para varios pueblos indígenas, permanece cerrado desde el 17 de febrero por amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, según el Ministerio de Defensa, en medio de una disputa territorial entre estos grupos armados. Una joya natural y territorio sagrado cerrado por un tema de inseguridad. El Parque Natural Tayrona, uno de los principales destinos turísticos de Colombia, fue cerrado desde el martes, según informó la entidad encargada de administrar el lugar. El Gobierno Nacional anunció el cierre temporal del Parque Nacional Natural Tayrona como medida preventiva para garantizar la seguridad de visitantes, comunidades y funcionarios tras situaciones recientes registradas en los accesos al área protegida. El Ministerio de Defensa colombiano acusa al grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, o ASCN, de amenazar la seguridad de los visitantes, además de extorsiones contra los habitantes. Ubicado en la imponente Sierra Nevada de Santa Marta, sobre el Mar Caribe, el Tayrona es epicentro de disputas entre grupos delictivos al margen de la ley, en particular el Clan del Golfo en negociaciones con el gobierno en Qatar y las ASCN. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los paramilitares ejercen presión a las comunidades para que actúen en contra de las autoridades. En el parque habitan pueblos indígenas como los Coguí, Arhuaco, Wiwa y Cancuamo, que consideran este territorio sagrado. Bueno, lamentablemente acá no recibimos nada de lo que nos corresponde. Así como digo, solo nos utilizan para una herramienta del poder, para que ellos queden empoderados, pero nosotros estamos bajo los pies de todos los gobiernos de los parques nacionales. Ellos dicen que los indígenas nos han ayudado, claro, pero no hemos recibido nada, absolutamente nada, porque Colombia vive el peor pico de violencia en una década. El presidente Gustavo Petro, que terminará su mandato en agosto, intentó negociar la paz total con varios grupos armados sin éxito. Vamos a la ciudad francesa de Lyon, donde el ambiente tenso marcó la jornada de protestas de la extrema derecha en contra de lo ocurrido al joven Quentin Derenque, quien fue golpeado hasta la muerte por activistas antifascistas y de izquierda el pasado 12 de febrero. La familia pidió no instrumentalizar el odio ni la muerte del joven de 23 años, al tiempo que el presidente Emmanuel Macron hizo un llamado a la calma en medio de las movilizaciones. No obstante, los hechos han generado indignación de figuras internacionales como Elon Musk o la primera ministra italiana Giorgia Meloni, condenando a quienes califican de extrema izquierda. Damos las gracias por estar aquí y los animamos a mantener la calma y la dignidad. A los que son creyentes a rezar por Quentin, por su alma, para ayudar a la familia en su dolor y en este terrible momento. Vamos a Medio Oriente porque Estados Unidos ha posicionado aviones de combate, portaaviones y un enorme contingente militar en la región que no se había visto desde la invasión a Irak en 2003. Según analistas militares, un eventual ataque por parte de Washington a Irán luce inminente, mientras las negociaciones para lograr un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán parecen no haber dado frutos. Este sábado el presidente Masoud Pezeshkian dijo que no se dejarán intimidar por la presión. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Estados Unidos se prepara para un eventual ataque contra Irán. El despliegue militar estadounidense, el mayor desde la invasión a Irak en 2003, eclipsa las conversaciones y la solución diplomática al conflicto por el programa nuclear de Teherán luce cada vez más lejana. Exasperado y cada vez más amenazante, Trump advirtió a la República Islámica de llegar a un acuerdo o enfrentar las consecuencias. Consultado el viernes, admitió que considera un ataque. ¿Está considerado un ataque militar limitado para presionar a Irán a llegar a un acuerdo?
Supongo que puedo decir que lo estoy considerando. Estados Unidos ha elevado su presencia militar en bases en la región y los países del Golfo que albergan tropas estadounidenses temen que un ataque pueda provocar represalias contra ellos. Irán ha advertido que en caso de ataque las bases estadounidenses serán un objetivo legítimo. Imágenes satelitales y datos de vuelo muestran decenas de aviones de combate F-35 estadounidenses que se encuentran estacionados en una base en Jordania. Aviones militares también aterrizaron en la base aérea de Lajes en la isla Terceira en Portugal y en el aeropuerto de Sofía en Bulgaria. Irán posee un arsenal de misiles balísticos de mediano y largo alcance y el viernes durante ejercicios con Rusia en el estrecho de Hormuz probó un nuevo misil naval llamado Sayad 3G, según medios iraníes. Analistas aseguran que Teherán sobreestima sus capacidades y comete un error de cálculo al no hacer concesiones. Otros creen que la decisión de Trump de atacar ya está tomada y solo es cuestión de tiempo. Israel, principal aliado de Washington en la región, advirtió que si el régimen de los ayatolá golpea a Israel, recibirán una respuesta que no podrán imaginar. Vamos a Turquía porque un informe presentado ante el Parlamento del país destaca que la redacción de la nueva constitución debe aportar el marco legal necesario para que el proceso de paz iniciado con el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, tenga continuidad y respaldo institucional. Además, para que el desarme del grupo sea supervisado por el Ejecutivo y cuente con el seguimiento adecuado. Desde Estambul, Adrià Rocha, corresponsal de France 24, nos dio más detalles. Con la aprobación de este último texto por parte de la Comisión Parlamentaria que vigila el proceso de paz con la guerrilla kurda del PKK, Turquía entra por fin en una nueva fase en este proceso de paz con la guerrilla del PKK. Ha empezado el febrero del año pasado con la petición explícita y pública por parte del encarcelado líder del PKK, Abdullah Öcalan, a su grupo de desarmarse y desintegrarse en un futuro próximo. Recordemos que la guerrilla del PKK y Turquía están en guerra desde la década de los 80 y desde febrero del año pasado hasta ahora ha habido pasos, aunque muy tímidos, para avanzar este proceso que de hecho genera entre la población kurda de Turquía más incertezas y dudas que de momento prospectos para llegar a una paz en un futuro próximo. El último paso dado oficialmente en este proceso de paz ocurrió en julio del año pasado con la entrega y quema de varios grupos de guerrilleros de su propio armamento. Después de entonces, desde julio, no ha ocurrido nada más que haya permitido avanzar un proceso que de hecho Turquía no presenta como unas negociaciones de paz, sino como básicamente una rendición por parte de esta guerrilla que de hecho ha sido derrotada en Turquía durante los últimos años. Se espera, sin embargo, que este proceso ahora, con la aprobación del texto y sobre todo después del final de la autonomía kurda en el norte de Siria, pueda avanzar algo más, teniendo en cuenta sobre todo que este era uno de los últimos rescollos que separaban la guerrilla y Turquía. Recordemos que Siria, la autonomía kurda dentro de Siria, era una aliada muy cercana a la guerrilla del PKK, cuyo liderazgo está ahora mismo en las montañas del norte de Irak. A partir de ahora se espera que el Parlamento turco empiece a debatir unas nuevas proposiciones de ley que deban servir para liberar varios de los guerrilleros que están encarcelados dentro de Turquía, también para permitir la vuelta a su país de guerrilleros turcos y kurdos en el extranjero y sobre todo para intentar superar un problema enorme en Turquía, que es el problema kurdo, con varias decenas y casi cientos de políticos kurdos encarcelados en los últimos años. Sobre todo entre ellos destaca Selahattin Demirtas, encarcelado en 2016, hace casi 10 años, por supuestos vínculos con el terrorismo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha decretado varias ocasiones su liberación, algo que Turquía no ha hecho hasta la fecha. Cerramos con luto en el mundo musical. El gigante de la salsa, Willy Colón, murió a los 75 años por complicaciones de salud. El icónico trombonista, compositor, intérprete y productor falleció en un hospital de Nueva York, su ciudad natal. En su trayectoria destaca haber sido una de las figuras clave de Fania Records, una de las firmas discográficas más influyentes en la historia de la música latina y fundamental para la globalización de la salsa. El llamado Malo del Bronx deja para la historia canciones tan icónicas como Idilio, Gitana o El Gran Varón. Además, se le recordará por sus posturas directas en temas políticos con las que generaba tanto respaldo como controversia. Su familia confirmó la noticia a través de su cuenta de Facebook. Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico Willy Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia.
Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo. Así llegamos al final de este informativo. A ustedes, gracias por su sintonía. Bienvenidos a un nuevo episodio de Medio Ambiente por France 24. Calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, contaminación, las crisis de un planeta en peligro. Hablemos ahora de las consecuencias, porque el petróleo contaminó la fuente de agua que abastece a más de 500.000 personas en Ecuador. Ante estos desafíos ambientales, surgen soluciones creativas. Descubra las salidas sostenibles para un planeta resiliente. Acompáñenme en la crónica de Medio Ambiente en France 24 y en France24.com.